Hoy en El Frasco. Members of Congress, I now have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. Afuera, más de 5.000 personas protestaban en contra de la visita de Netanyahu. La policía está usando gas pimienta contra una multitud enfurecida. No estamos armados, no tenemos nada, y ellos nos lanzan gas. Sí, él es un criminal de guerra. Debería estar en la cárcel. Y ya sabes, podría haber traído la paz hace mucho tiempo. Quiere que la guerra continúe. Quiere continuar con la limpieza étnica en Palestina. Ahora, fíjense ustedes, la oposición venezolana no ha dicho ni nada contra Israel. No. Oh, déjà vu. Thank you, and we'll stay in touch, and I promise one day we'll have a close relationship between Venezuela and Israel. ¿Tendrá eso algo que ver con el rol de la prensa dominante en las elecciones de Venezuela? Nicolás Maduro, a la fecha de hoy, tiene la posibilidad, o él sostiene que esa elección con los votos la puede ganar, y estamos hablando sin fraude electoral. Las elecciones presidenciales de Venezuela han vuelto a poner de relieve que los medios hegemónicos son un arma mediática, pura y dura. Así que todo parece indicar que el plan es querer convencer a la opinión pública de que ellos son los ganadores y que luego, si los votos no les dan, gritar fraude y llenar al país de violencia. Son los que van a confeccionar el golpe de Estado mediático, ahora digital, ahora 3.0. Es una vieja película electoral que ya conocemos su desarrollo, su trama, su guión y también su desenlace. Hablaremos de esto y más con nuestra invitada del día. El Frasco, revelando el fraude de los medios dominantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medios sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Imaginen que el líder de un régimen asesina a 16.000 niños en menos de 10 meses, viaja a un país y en el Congreso de ese país lo aplauden. No es un cuento o una ficción distópica, es Estados Unidos. Members of Congress, I now have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. No aplaudan. Escuchen. Escuchen, les ordenaba Netanyahu a los representantes del lobby sionista, porque al pueblo de Estados Unidos no parecen estar representando. Netanyahu en Washington, aplausos en el Congreso, repudio masivo en la calle. El Congreso de los Estados Unidos no es para el pueblo, es contra la humanidad. Hacen una ovación de pie para un asesino de niños. Hasta un medio israelí dijo que todo fue un intento fallido por mostrar una imagen triunfal a fin de tapar la humillación de las derrotas. Mientras que The Economist tuvo que admitir lo siguiente. Bibi Netanyahu ofreció espectáculo en lugar de contenido en Estados Unidos. Y ese espectáculo necesitaba de público. Por eso, ante las sillas vacías de demócratas que se hicieron los ofendidos, pero que siempre votan por enviar más armas a Israel, tuvieron que recurrir a extras. Al menos 96 representantes del Partido Demócrata no asistieron al discurso retórico del primer ministro israelí y los asientos vacíos fueron ocupados por personas que no eran miembros. Y mientras los extras y los congresistas aplaudían, algunos medios ensayaban algunas analogías para tratar de blindar al criminal. Netanyahu supera a Churchill, cuarto discurso en el Congreso de Estados Unidos en el momento más tenso de su relación. Eso de que supera a Churchill, ¿habrá sido porque logró asemejarse al perfil más criminal del político inglés? Los crímenes ocultos y silenciados de Winston Churchill, hambrunas, represión y racismo. Efectivamente, hambrunas, represión y racismo. No le falta nada al prontuario criminal de quien fue repudiado en las calles de Washington. Se ve que allí no les alcanzó el dinero para extras. Afuera, más de 5.000 personas protestaban en contra de la visita de Netanyahu. Sí, él es un criminal de guerra. Debería estar en la cárcel. Y ya sabes, podría haber traído la paz hace mucho tiempo. Quiere que la guerra continúe. Quiere continuar con la limpieza étnica en Palestina. La cuestión es que esas manifestaciones ocurrieron en el país donde la libertad y la democracia ya solo parecen eslóganes publicitarios.
Unas 200 personas que protestaban en el Capitolio contra la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Estados Unidos han sido detenidas por la policía. La policía estadounidense está utilizando la violencia contra los estadounidenses que protestan por el dinero de sus impuestos que financia un genocidio llevado a cabo por un líder extranjero que actualmente se dirige al Congreso. La policía está usando gas pimienta contra una multitud enfurecida. No estamos armados, no tenemos nada, y ellos nos lanzan gas. Mientras tanto, los medios occidentales se cuidaron de no llamar antisemitismo a lo siguiente. La policía del Capitolio arresta a los judíos estadounidenses que protestaban contra la visita de Netanyahu a Estados Unidos y el genocidio en Gaza. Quedó así en evidencia el contraste entre parte del pueblo de Estados Unidos, harto de la política guerrerista impulsada por esos congresistas que aplaudieron a rabiar a un genocida. Eso sí, gratis no lo hicieron. Todos los congresistas que aplauden a Netanyahu en el Capitolio han recibido dinero de AIPAC, el lobby sionista. Literalmente son una claca. Han cobrado por aplaudir. El AIPAC es el Comité de Asuntos Públicos de Israel en Estados Unidos. Y para que se den una idea, hasta en Wikipedia está definido dentro del grupo de presión sionista en Estados Unidos. No más preguntas, su señoría. El objetivo oficial del AIPAC es el de influir al Congreso de los Estados Unidos en asuntos y legislación relacionados con Israel. Este lobby se reúne periódicamente con los miembros del Congreso y Senado. El AIPAC financia oficialmente campañas electorales. El lobby gastó más de $17 millones para financiar candidatos pro-Israel y candidatos republicanos en 2022. El AIPAC planea gastar $100 millones durante las elecciones del 2024. Pero no solo los políticos estadounidenses reciben financiamiento de este lobby. Esto denunciaba ya en 2010 el entonces presidente venezolano Hugo Chávez. Ahora, fíjense ustedes, la oposición venezolana no ha dicho ni nada contra Israel. No, que Israel financia a la oposición venezolana. Financia la contrarrevolución. Años después, en 2014, Elías Jawa, quien fuera canciller de Venezuela, también sostenía lo siguiente y aportaba nombres concretos. Jawa, la oposición venezolana, recibe dinero de Israel. La coalición opositora en Venezuela, Mesa de la Unidad Democrática, MUD, recibe financiamiento del Estado israelí, afirmó el canciller Elías Jawa. Déjà vu, señores, porque ahora esa mesa se llama Plataforma Unitaria Democrática y está liderada por María Corina Machado, quien decía esto a la televisión israelí. And I promise we one day will have a close relationship between Venezuela and Israel, and I believe, and I can announce this, that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. ¿Les suena familiar? Y tal es la alineación de esta señora con el sionismo que mediante una carta de hace 6 años que hizo pública pretendió que Israel aplicara en Venezuela lo que hace con el pueblo palestino. Solicitaba en el año 2018 al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, una intervención militar contra Venezuela. En la carta, Machado no solo pide al jefe del Estado de Israel emplear su fuerza para derrocar al gobierno venezolano, sino que además califica a Venezuela como una amenaza terrorista contra Israel. Pero quien deseó que ese criminal que ya había asesinado a más de 550 niños en 2014 interviniera en su país es mostrada por la prensa dominante de la siguiente manera. María Corina Machado, la líder política y espiritual en la campaña de la oposición en Venezuela. María Corina, una heroína en la política. Una prensa que también jugó un rol protagónico antes de las elecciones, actuando casi como un comando de campaña de la oposición. Primera etapa, asegurar que el chavismo estaba derrotado. Primero, se han dedicado a divulgar de forma orquestada unas encuestas que dan como supuesto ganador a Edmundo González Urrutia, mientras ocultan o deslegitiman a cualquier encuestadora que vaticine una victoria de Nicolás Maduro. De esta forma, lo que se buscó instalar en la opinión pública mundial fue que el chavismo no tenía ninguna chance de ganar. El desencanto con el chavismo y su inminente derrota. El fin del chavismo puede transformar la región. Lo primero es la articulación de las grandes agencias de noticias para imponerle una verdad al mundo.
¿Cuál es esa verdad? Que el chavismo va a ser derrotado de manera aplastante, además por demás, en el proceso electoral del próximo domingo. Para imponer al mundo esa suerte de ilusión de derrota del chavismo, no solo se basaron en encuestas selectivas, sino que se agarraron de cualquier cosa que sirviera para esa retórica. Fuente, me lo dijo una vidente. Las predicciones de Moni Vidente sobre las elecciones en Venezuela y el futuro de Nicolás Maduro. Aquí definitivamente gana la oposición, gana María Corina con Edmundo González, 20 puntos de diferencia. Tras llamativas encuestas en las que Edmundo González tenía un 94% de adhesión, después hablaron de un empate técnico y pasaron a la etapa 2, comenzar a instalar la idea de un posible fraude. El triunfo está cantado, como desvelado está el fraude que Maduro intentará. Persecución política, trabas y control social. El arsenal del chavismo para inclinar la cancha en procesos electorales. Son los que van a confeccionar el golpe de Estado mediático, ahora digital, ahora 3.0, el día de la elección y sobre todo el día después, 28 y 29. ¿Con qué propósito? De vehicular un mensaje sencillo. Fraude. La etapa 3 consistió en instalar que mientras el chavismo cuenta con una enorme maquinaria a su favor, la oposición era pura humildad y austeridad. Al no contar con los recursos comunicacionales convencionales, se apeló a la magia de las redes sociales y se ha dado el resultado espectacular de movilizar a millones de venezolanos a través de la internet y otras plataformas electrónicas. ¿Se apeló a la magia de las redes sociales? Claro, y el humilde mago Salvador apenas es el dueño de la red social X, un tal Elon Musk. Es hora de que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de un futuro mejor. Apoya a María Corina. Aplaudiste al genocida Netanyahu, aunque ya lleva 40.000 civiles asesinados, entre ellos 16.000 niños y niñas. No me asombra en lo absoluto que aplaudas y promuevas un gobierno de la ultraderecha en Venezuela. Con este post de Elon Musk solamente logramos reconfirmar lo que ya sabemos, que el proyecto político de la señora María Corina Machado está basado en complacer, en darle prioridad a los intereses transnacionales. En resumen, el plan de la oposición venezolana, con el respaldo de los medios dominantes, consistió primero en asegurar que ganarían y luego en decir que habría fraude. Lo cierto es que 10 días antes de las elecciones anticipaban esto. Plataforma Unitaria Democrática afirma que no reconocerá resultados del Comité Nacional Electoral el 28 de julio. Van a decir que no hay democracia, van a decir que es fraude, porque todo esto se ha convertido en el gran negocio de las sanciones. El no reconocimiento legítimo de una victoria legítima de Nicolás Maduro mantiene la política de sanciones, mantiene el robo de nuestros activos, mantiene el ataque a la economía venezolana. Y como si todo esto no fuera suficiente, fíjense lo que admitía una abogada nada menos que en la CNN en español 5 días antes de la elección. Nicolás Maduro, a la fecha de hoy, tiene la posibilidad, o él sostiene que esa elección con los votos la puede ganar, y estamos hablando sin fraude electoral. Acto seguido, el pueblo venezolano votó y sucedió lo previsible, aplicaron el guión anunciado. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día. Ya es oficial y el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro ganador en la elección presidencial en Venezuela. Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. El periodista Dante López Foresi tuitea: es poco serio decir que hubo fraude en Venezuela porque las encuestas decían otra cosa. La oposición afirma haber ganado con el 70% y debe demostrarlo. Por otra parte, el politólogo William Serafino dice: con la victoria presidencial de Maduro, Venezuela se ha terminado de convertir en un referente internacional y geopolítico de resistencia, superación y adaptación creativa y eficaz frente a las sanciones ilegales, el arma de guerra sustituta del conflicto bélico directo más intensa y utilizada por Washington para promover cambios de régimen a nivel mundial. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener hoy en el estudio a Solange Martínez, investigadora, analista argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, conductora de Nodal se prende y Esquina América. Solange, bienvenida al Frasco. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, allí veíamos, Solange, ¿no?, lo que ha sucedido. En primera medida, digamos, ¿por qué crees que una vez más se vuelve a repetir este guión en torno a Venezuela y a las elecciones? Y si crees que pensó en la conciencia del pueblo venezolano esta oposición que en algún momento pedía una invasión, que se incrementaran las sanciones y demás. Sí, me parece importante arrancar por decir que efectivamente esta disputa electoral en ese plano institucional es un capítulo de una disputa geopolítica y de modelos de sociedad mucho más amplia y que por ello han estado todos los ojos del mundo entero en esta elección, digamos una elección que es la número 31 en el recorrido histórico a partir de la asunción de Hugo Chávez y del comienzo de la revolución bolivariana. Y entonces, evidentemente, hay un proceso democrático, pero que el mundo mira porque está atravesado por fuertísimos intereses geopolíticos, también en un tiempo donde geopolíticamente asistimos a una transición en el modo de producción capitalista, ¿no? Muchos autores están ya conceptualizándolo como nueva fase, adhiero a esto, ¿no? Y bueno, lo cierto es que en esta nueva fase, por ejemplo, el elemento de la transición energética es central, ¿no? Tiene que ver con el poder controlar elementos estratégicos en las cadenas globales de valor, en la producción. Y en ese sentido, bueno, el mundo sabe, sobre todo el imperio o el poder angloamericano, que Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo, es la mayor reserva de gas de Latinoamérica y que tiene una riqueza de recursos, bueno, que solo se multiplican, ¿no? Porque vienen apareciendo incluso más reservas en territorios en disputas como el Esequibo, claro, pero que es reclamado soberanamente por Venezuela y entonces allí se juega mucho que excede a un simple enfrentamiento de partidos políticos. Exactamente. Bueno, y en este sentido, pasando, digamos, concretamente a la situación interna, ¿qué crees que caracteriza o que ha logrado el chavismo? Porque los embates, como bien decías, externos, han sido constantes y son al día de hoy constantes. ¿Qué tiene el chavismo que se logra reponer, digamos, ante estas circunstancias? Es difícil pensar la realidad venezolana sin conocerla, ¿no? Sin que haya pasado por el cuerpo ese proceso revolucionario. Venezuela es, con su gobierno y con su nueva constitución y con su revolución en curso, una creación heroica de ese pueblo, pero un pueblo que ha visto mejorar sus condiciones de vida sostenidamente. Y ahí, bueno, se abre, voy a tratar de hacer en términos generales y abrir el capítulo de que ese mejoramiento en las condiciones de vida tuvo un quiebre rotundo a partir del bloqueo económico. Claro. Pero previamente, durante los primeros 10 años del gobierno bolivariano, los logros son enormes y reconocidos por el mundo, ¿no? Se erradicó el analfabetismo, se redujo en el 50% los niveles de pobreza y de pobreza extrema que había en el país, se universalizó el acceso a las pensiones jubilatorias, a la salud, a la educación. En términos de salud se duplicaron la cantidad de médicos disponibles en el país, una serie de misiones en materia social muy amplia, más de 5 millones de viviendas, o sea, eso es imborrable de la memoria de un pueblo, ¿no? Allí lo que tiene el chavismo es que es un proyecto estratégico popular que implica una alianza cívico, militar, policial que sostiene a ese proyecto con un plan muy claro en términos de soberanía, de redistribución de la riqueza. Digamos, estamos hablando de ese territorio con esas reservas cuyos beneficios habían estado en manos de una oligarquía muy pequeña, históricamente, por supuesto, con las empresas transnacionales, las corporaciones transnacionales energéticas, repartiéndose esa torta y las regalías petroleras fue lo que Chávez repartió, fue lo que el chavismo puso a disposición del pueblo a partir de la nacionalización de sus recursos, no solo del petróleo, sino, hubo intervención estatal también para recuperar en las cadenas alimenticias otras energías disponibles.
Digo, hubo una transformación político, cultural, económica y geopolítica muy importante a partir de la llegada de Chávez y que ha sido sostenida por ese pueblo, un pueblo que además, como creación heroica, ha desarrollado su democracia participativa, con un entramado social profundamente organizado, reconocido, impulsado por Chávez, pero además reconocido a partir del 2006 en su constitución, el poder de los consejos comunales como puente entre ese gobierno revolucionario y popular y la sociedad en su conjunto organizada con capacidad de incidir en las decisiones políticas. Esto es muy importante. Nosotros acostumbramos a votar cada 4, 2 o la cantidad de años que sea, y después nos vamos a nuestra casa y nuestra participación política hoy muchas veces, o por lo menos en términos generales, se reduce a emitir opiniones en redes sociales y demás. Digo, es muy distinto estar en una comunidad que tiene sus órganos de administración de la vida y de los problemas, ¿no? Y que eso haya permitido, en medio de una crisis humanitaria provocada por el bloqueo imperial, resistir esos embates. Digo, entonces, dos cosas: la acumulación política, una alianza de clases muy clara hacia dentro de ese proyecto y el desarrollo de la democracia popular y participativa. Solange, hacías mención a la oligarquía, ¿no? que era, digamos, la que administraba los recursos anteriormente. ¿Crees que está encarnada en esta oposición que ya venía anunciando que iba a desconocer los resultados, ha hablado de fraude? ¿Crees que se busca instalar una suerte de Guaidó 2 con Edmundo González? Esta guerra abierta contra Venezuela, contra su gobierno, es de larga data. Los mecanismos, las tácticas se han ido repitiendo, ¿no? Por eso tampoco sorprende el proceso de desconocimiento de los resultados. Sin embargo, había una particularidad en este proceso, y es que después de tanto tiempo, la oposición había aceptado participar de las elecciones. Las elecciones, en cada una de las instancias, estuvieron abiertas a la participación de todo el arco político. Se negaron, digamos, en esta historia de rechazo a la institucionalidad y a la democracia de la Quinta República. Bueno, la derecha venezolana, que hoy tenía a su candidato formal, Edmundo González Urrutia, pero a la conductora de esa alianza, la principal exponente de la ultraderecha venezolana, María Corina Machado. Una María Corina Machado que vale decirlo, porque la prensa ha abusado de la denominación de proscripción política. María Corina Machado, exdiputada, ella, una política de larga data en Venezuela, tiene una trayectoria, comprobados hechos de golpismo, ¿no? La búsqueda de la ruptura democrática. Participó del golpe de Estado del 2002. También se impulsó un referendo revocatorio de las autoridades de Chávez en 2004. En el 2014 participa e impulsa, más que participar, un plan que se llamó el Plan de Salida. También se probó enriquecimiento ilícito y se probó la connivencia que tuvo con Juan Guaidó. Ha llegado a presentarse ante la OEA en el 2014 como autoproclamada representante pidiendo una intervención militar. Entonces, no se trata de una simple proscripta, ¿no? Es la cabeza, la conductora de esta plataforma Unidad Democrática que, bueno, finalmente ha tenido que poner a Edmundo, pero un Edmundo que uno lo observa y dice, bueno, el papel secundario de sombra que le ha tocado a este hombre en la historia de Venezuela es evidente. Así pasará Edmundo, ¿no? en este papel de títere del verdadero poder de la ultraderecha venezolana, bueno, encabezado por María Corina Machado. Solange, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. Muchísimas gracias a vos, a ustedes, por supuesto, es un placer. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que, por supuesto, nos va a ayudar a pensar un poco en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. En el mundo funciona una tiranía mediática dirigida por una élite de ricos. El poderío de las grandes cadenas de televisión y corporaciones mediáticas les ha permitido incluso hacer presidentes o tumbar gobiernos. Hugo Chávez. Detrás de todas las teorías, análisis y acusaciones, hay un dato que al día de hoy es irrefutable. Venezuela sigue siendo el país del mundo con las mayores reservas probadas de petróleo.
Son demasiados intereses como para que a determinados actores les importe la voluntad de un pueblo. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Los medios hegemónicos son un arma mediática.